Perfecto. Shalom, shalom, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Me da gusto el tenerlos una vez más en una clase. Bienvenidos al Centro de Estudios No Ágiles de la Fundación Orahaim. Como siempre, es un placer el poder iniciar una clase con ustedes en este curso llamado Ética Universal. Voy a hacer un breve comercial. En la semana no tuvimos clase con el Rab Cacua porque, bueno, él estuvo de viaje y además atendió a su festividad, fue su cumpleaños, más alto. Felicidades a nuestro querido Rab. Por eso es que no tuvimos clase con él, pero la siguiente semana, con ayuda del cielo, ya vamos a tener la programación de la clase regular que debía de haber sido la semana pasada. Lo avisaré también en el grupo para que quede ahí como asentado, para que sepan cuál fue la razón. ¿De acuerdo? Ahora sí, volviendo al curso de esta semana, volviendo al curso, recordemos que estamos en el curso de Ética Universal. Nos encontramos en la clase ya número 4 de este curso, de este hermoso curso que decidimos emprender en este 2025 para desarrollar el pensamiento crítico y el autoanálisis sobre este concepto que vamos a abordar en las siguientes clases llamado ética universal. Las primeras aproximaciones que tenemos en este curso han sido respecto a la definición más concreta sobre lo que es la palabra ética. ¿A qué se refiere la ética? ¿Qué podemos entender por ética? ¿Cómo puedo yo en realidad comprender lo que es la ética para poder después entonces entender qué es la ética universal? ¿Existe una ética universal? ¿Existe una ética que pueda abarcar a toda la humanidad independientemente de la cultura, la raza, el origen, la etnia, la preconcepción religiosa que pueda tener el individuo, que abrace a toda la humanidad? Si existe realmente esta ética universal, ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo la debemos de practicar? Son preguntas que buscaremos responder con ayuda del cielo. O sea, a lo mejor son muy ambiciosas, pero trataremos de hacer aproximaciones a respuestas lo más razonables posibles en este curso. Para las personas que nos están viendo por primera vez en YouTube, sean bienvenidos. Esta es una de 4 clases. Esta serie se está grabando en tiempo real, es decir, cada semana estamos cursando una clase y cada semana lo compartimos en nuestro canal de YouTube para que puedan formar parte de la misma. Si tú estás viendo esta clase y deseas ingresar a la sala en tiempo real, escribe en el mensaje, deja un comentario en el video y yo me pondré en contacto contigo para que podamos invitarte a formar parte del centro de estudios y darte mucho mayor información. ¿De acuerdo? Perfecto, bueno, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy está bastante interesante, como las otras anteriores, pero vamos a continuar en la profundización del concepto de ética. Vamos a darle mayor trabajo a este concepto que hemos venido desarrollando. Voy a tratar de recapitular un poco sobre lo que vimos la clase pasada o un resumen general de lo que hemos visto en estas 3 clases. Como ya lo mencioné, empezamos a analizar el concepto de ética, qué es la ética universal. Establezco de una vez que en los libros, la bibliografía que estamos trabajando en este momento es el libro de Fernando Sabater, Ética para Amador. El libro eje de este curso va a ser el libro de Ética Universal, pero en este momento para la introducción y la aproximación a la definición de la palabra ética, estamos trabajando con el libro de Fernando Sabater, Ética para Amador. Ahí en el grupo de WhatsApp ya les compartí los links por si alguien desea adquirir los libros, los pueden adquirir por medio de Amazon, están disponibles. Y en la clase número 1 hablamos pues, propiamente de cuál es la definición de que el autor le da a este concepto de ética, en donde nos dice que básicamente la ética es el adquirir el saber del vivir. Es necesario aprender a vivir para poder conocer la ética, el arte del buen vivir, distinguir lo bueno y lo malo a través de las experiencias. No alcanza únicamente para poder distinguir realmente cómo es el buen vivir. Nos dimos cuenta de algunas aproximaciones, empezamos a darnos cuenta de que para poder distinguir lo bueno y lo malo en la vida de manera elemental nos sirve para tomar decisiones muy básicas, muy elementales, pero después hay otras que se complican, que no son tan sencillas para poder decidirlas y que requieren de otros recursos. Y de ahí nos cuestionamos cuál es la razón por la cual tenemos que elegir, qué es lo que nos hace distinto a los demás seres vivos respecto a este atributo de la elección. Bueno, que básicamente tenemos la posibilidad de elegir y que si podemos elegir, no es que podamos elegir todo en nuestra vida, sino que podemos elegir qué actitud tomar respecto a las cosas que nos suceden en nuestra vida, ¿no?
nos permitimos elegir, tomar una actitud y tomar una decisión respecto a lo contundente o a lo coyuntural o al suceso, a lo fenomenológico, a lo que se nos aparece en la vida y respecto a eso nosotros podemos tomar una decisión, a diferencia del resto de las especies que actúan por programación animal, por instinto, por conducta que ya se encuentra programados para poder decidir, ¿de acuerdo? La libertad es el poder decidir libremente sí o no y qué es realmente lo que quiero y qué es realmente el asunto de lo que se ocupa la ética, ¿no? El asunto del por qué a veces decido sí o por qué a veces decido no. La libertad es decidir, pero también es estar en cuenta que es también tomar en cuenta que estoy decidiendo, es decidir conscientemente, no nada más es decidir por decidir. Y eso nos llevó a pensar y a reflexionar, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la razón por la que actúo como actúo? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? Si soy libre de elegir, bueno, entonces, y para poder ejercer mi libertad completa, tengo que ser consciente de que estoy eligiendo, entonces tuvimos que reflexionar, entonces, ¿qué hago? Lo que hago, ¿lo hago por qué? ¿Por costumbre? ¿Lo hago por capricho? ¿Lo hago porque me lo mandan, lo hago porque alguien me lo está ordenando? ¿Cuál es la razón por la que hago es lo que hago? Y encontramos y exploramos las razones por las que a veces hacemos las cosas y nos dimos cuenta que muchas de ellas las podemos hacer por un tipo de recompensa y sanción, porque podemos esperar alguna recompensa, porque tengo que hacerlo, porque debo hacerlo, porque así es. Otras las hacemos por mera costumbre, por tradición, por apropiación cultural, porque nuestra sociedad así se dicta, así se manda, y otras por el simple gusto de hacerlo porque así me dio la gana y no me apeteció hacerla de otra forma. Entonces empezamos a aproximarnos a esta definición respecto al por qué hago las cosas y cómo distingo entre lo bueno y lo malo que hago. ¿Cómo puedo distinguir si lo que hago es bueno o lo que hago es malo? Determinar lo bueno solamente como aquello que me conviene y lo malo como aquello que no me conviene, es de una forma muy limitada, no nos alcanza para poder saber realmente si estamos actuando de manera correcta o no, y de ahí nos fuimos a la ética humanista, en donde hablábamos sobre las elecciones respecto a las necesidades materiales y cómo la ética humanista dicta que justamente el hombre determina lo bueno y lo malo a través de la virtud del objeto, es decir, ¿para qué me sirve? Y si cumple con su objetivo, entonces sirve, y si no cumple con su objetivo, es bueno, perdón, y si no cumple con su objetivo, entonces es malo, pero ahí entonces el tema es, ¿para qué sirve el hombre? ¿Para qué fue hecho el hombre? Si nosotros fuimos hechos para algo en específico, somos seres en construcción. El hombre en términos de qué es bueno y en términos de qué es malo, puede ser completamente bueno, puede ser completamente malo. En términos de qué, no es como agarrar y decir es una cuchara y sirve para comer, si sirve es buena. No, no podemos decirlo así, ¿no? Un hombre puede ser una persona en construcción que se puede desarrollar en demasiadas esferas. Por tanto, hay muchas formas de ser bueno y todo depende del ámbito en el que mueva la persona, cada persona, ¿no? Es totalmente complejo. Entonces, lo bueno es aquello que es bueno para el hombre y malo es aquello que no le genera un bienestar. Esta es la otra parte que dice la ética humanista, ¿no? Entonces, en tanto que lo bueno y lo malo está en virtud de la materia, es decir, para qué está hecho, también existe la otra parte de lo que lo bueno y lo malo es lo que es bueno y benéfico para el ser humano y lo que es malo y maléfico para el ser humano. Pero para eso no basta solamente con eso, sino tenemos que no basta la razón o razonar qué es bueno y qué es malo, sino es necesario tener en cuenta el sentimiento y la simpatía por la fidelidad de los hombres hacia su desdicha y hacia cómo impacta a las demás personas. Y resumimos con este concepto de, ¿sabes qué? Haz lo que se te dé tu gana. Al final del día, todo lo que acabamos de decir, todo lo que acabamos de plantear es una expresión clara y contundente de haz lo que quieras, ¿no? Y todos diríamos, ¿cómo me vas a venir a decir esto, Israel? Haz lo que quieras. ¿Qué quiere decir hacer lo que quieras? ¿Qué quiere decir propiamente que yo haga lo que yo quiera? Y hablábamos justamente que hacer lo que quiera no es necesariamente hacer lo que me plazca de manera inmediata, sino estar consciente de que para poder hacer yo lo que quiera necesito
participar de manera apropiada y honesta y correspondiente a una circunstancia, a una sociedad que también desea hacer lo que quiera y que yo debo de respetar el hacer lo que quiera de esas personas y por lo tanto debo de realmente analizar qué es realmente hacer lo que yo quiera, qué es realmente hacer, crear las condiciones apropiadas para poder hacer lo que quiera. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta clase, ¿de acuerdo? Después de este resumen, este hilo conductor que hemos llevado desde la primera hasta la clase de ahorita, haz lo que quieras, dice aquí. ¿Qué es hacerlo? Híjole, ¿qué es hacer lo que quiera? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué significa hacer lo que quiera? Hablábamos la clase pasada que existe de alguna forma una mala concepción sobre el concepto de la anarquía respecto a que cuando se habla de algo anárquico o la premisa de la anarquía es que no debe existir una fuerza reguladora que moldee o controle la actitud o la conducta de los seres humanos en sociedad, como un Estado propiamente, con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sino la utopía de la anarquía propone que la sociedad debería de ser autogestiva y que en ese sentido debería de autorregularse, ¿de acuerdo? O sea, ponía yo el ejemplo la clase pasada respecto a mi hijo se levanta en las mañanas y quiere desayunar, ¿no? Pues quiere llenar la panza, pero no hay trastes limpios. Entonces, prefiere no lavar trastes y esperarse que alguien más tenga la misma necesidad que él para que lo hagan por él, ¿no? Y posterga entonces eso. Y espera que alguien más lo haga por él. Entonces ya no está haciendo lo que él quiera, sino está dependiendo y enajenando su decisión a alguien más. ¿Pero fue libre? Sí fue libre. En realidad fue libre de decidirlo, ¿no? Fue libre de decidir si quería hacerlo o no quería hacerlo. Si quería desayunar o esperarse más tiempo. Si quería ser flojo y agarrar y decir, no, mejor que se pare mi papá y los lave y ya después cuando esté listo, pues ya me siento. Yo mágicamente aparezco y digo, hola papá, ay, ya tengo hambre, ya vamos a desayunar, ¿no? Es más fácil, ¿no? La anarquía propone que no, que realmente el ser humano tendría que atender a las necesidades del conjunto para crear las condiciones apropiadas para poder hacer lo que cada quien quiera. Pero eso requiere de un compromiso, de una autorregulación, de una autoparticipación. Pero también esta, haz lo que quieras, propone un conflicto un poco, pues podríamos decirlo, contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te agarro y te digo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. ¿Estás haciendo lo que quieras o estás haciendo lo que yo te dije? Porque si haces lo que si haces lo que quieras, entonces realmente no estás haciendo lo que quieres, estás haciendo lo que yo te dije, por lo tanto no estás haciendo lo que quieres. Y ahora, si tú haces lo contrario, si no haces lo que quieres, entonces sí estás haciendo lo que quieres, pero no eres libre de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? O cómo, no entiendo. ¿Hago o no hago? Si te hago caso, entonces realmente no estoy siendo libre porque tú estás decidiendo por mí, ¿no? Y si decido no hacerte caso, realmente estoy ejerciendo mi libertad y estoy haciendo lo que quiero, pero me estoy limitando de hacer lo que realmente quiero. ¿Qué es esta dicotomía? ¿Cómo es esto? ¿Es posible poderlo aclarar? De hecho, sí, de todas maneras tú eres libre. Jean-Paul Sartre nos decía, el ser humano está condenado a la libertad. Jean-Paul Sartre decía, el ser humano está condenado a la libertad. ¿Por qué? Porque de cualquier forma, de cualquiera de las dos elecciones que tomes, eres libre de elegir qué quieres hacer. Decides hacerme caso, ya elegiste tú. Decides no hacerme caso, ya elegiste tú. La libertad realmente no está condicionada en únicamente en hacer lo que se quiera, sino en la elección respecto a lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el ser humano, consideramos de nueva cuenta, que emplea su libertad desde dentro hacia afuera y hace uso de esta libertad sin el complacer a nadie. Es decir, que para que podamos hablar de ética y el ejercicio de la ética, en tanto que estudia la razón de la libertad,
Tendremos que comprobar, tendremos que tener en cuenta que un ser humano no puede agarrar y condicionar sus elecciones para complacer a los demás, ¿no? Ni debería de estar siendo coercionado por cualquier sistema, sea cual sea, para poder hacer lo que hace, sino que él, siendo una persona ética, debería de sentirse libre en tomar esa decisión, de poder decidir lo que sea que vaya a decidir, pero tendría que estar en las condiciones apropiadas para poder decidir, para poder agarrar y decir sí o para poder agarrar y decir no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando una persona, aquí podemos hacer ya una aproximación, y por qué los sistemas religiosos a veces no a veces, sino no permiten realmente la libertad de la persona, porque coercionan la conducta a través de estos esquemas, ¿no? Y la persona puede decidir libremente, pues, enajenar su conducta ahí, y será la última acción libre que podrá tener, ¿no? Y ya después todo será justificativo. ¿Por qué lo hiciste? Pues es que así me dijo el pastor, así me dijo así me dijo el padrecito, así me instruyeron, así yo aprendí, así se hace aquí. ¿Sí me explico? Fíjense aquí cómo ya entonces el ser una persona o el estar atendiendo a la libertad propiamente razonada nos hace llevar la reflexión a un siguiente nivel. ¿De acuerdo? Nos hace llevar la reflexión sobre de nuestras acciones al siguiente nivel. Hacer lo que uno quiere no solamente se trata de agarrar y hacer lo que me venga en gana, porque soy libre. No, no confundir hacer lo que quiera con hacer lo que me venga en gana, sino que debo de hacer lo que quiera siendo consciente de la libertad que tengo para elegir. ¿Cómo puedo elegir? ¿Cómo puedo explicar esto? La ética es el intento racional de averiguar cómo se puede vivir mejor. Porque en el fondo, cuando una persona toma una elección y es libre, lo que queremos es darnos la buena vida. Cuando uno agarra y dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer lo que quiera, haz lo que quieras, y tú dices, ah, perfecto, entonces, ¿qué es lo que viene luego a tu cabeza? Pues voy a darme la buena vida, ¿no? Si tú me das chance de hacer lo que yo quiera, sin ninguna restricción, entonces quiero pues darme una buena vida. Quiero vivir plácidamente, perdón, plácidamente. Quiero darme la buena vida. Pero, ¿qué es realmente la buena vida? Vamos a ir hilando otra vez un poco esto, ¿de acuerdo? Llegamos al punto de la clase pasada de que tenemos que hacer lo que queramos. Pero ¿por qué tengo que hacer lo que quiera? No sé por qué se subió mi mano. Extraño. No sé por qué se levantó mi mano. ¿O qué significa hacer lo que quiera? De entrada no significa hacer lo que me place o no significa hacer lo que me venga en gana. Y cuando yo digo que voy a hacer lo que quiera, inmediatamente me viene la idea de darme una buena vida, ¿no? Pero, ¿qué es la buena vida? La ética es el intento racional de averiguar justamente cómo vivir mejor. Cómo vivir mejor. Ya caí en cuenta que siempre voy a tener la libertad de elegir y hasta el último momento voy a tener la posibilidad de enajenar mi libertad a alguien más y esa decisión es solo mía, ¿sí? O sea, si tú agarras y dices, yo desde aquí decido que ya no decido, va a decidir Alicia por mí. Ah, bueno, pues que Alicia decida por ti, ¿vale? Pero esa fue tu voluntad, ¿estamos de acuerdo? Nadie te obligó. Tú decidiste que así fuera. Nadie en realidad te dijo, oye, tienes que decidir que Alicia decía, ¿por qué no? Tú lo agarraste y dijiste, ok, fuiste libre para poder elegir. La condición del ser humano de elegir, ahí está puesta. Y queremos elegir hacer lo que queramos, pero entonces, ¿qué significa hacer lo que quieras?
hacer lo que te venga en gana. Jean-Paul Sartre nos dice, sí, si bien es cierto que estás condenado a esa libertad, a elegir, la libertad no hay que confundirla con libertinaje. Es decir, hacer lo que quiera no debemos de confundirla con hacer lo que primero me venga en gana, porque entonces ya no estoy ejerciendo apropiadamente mi libertad. Y la ética entonces entra también en este intento racional de poder averiguar entonces cómo es que debo de vivir mejor. ¿Qué es la buena vida? En otras palabras, en el fondo todos queremos darnos la buena vida, ¿cierto? Si tú agarraran y te dijeran, oye, ¿te quieres dar buena vida? ¿Tú qué dirías? No, sí, claro, échamela, dame la buena vida. Vámonos a una playita, echémonos una chela, un masajito, vamos a pasar un tiempo tranquilo, vamos a refrescarnos en algún lado, ¿no? Oye, vamos a cambiar de vivienda, vamos a irnos a vivir a lo más lomas de lo más mágico, a lo más poderoso. Vamos a traer un buen carrito, ¿por qué no? Vamos a traer otro Tesla, vamos a traer un Maserati, vamos a traer, ¿por qué? Pues si me voy a dar la buena vida, que se sienta, ¿no? Y empezamos inmediatamente a asociar, y díganme si no, la buena vida con las cosas materiales. Inmediatamente asociamos que, oye, te vamos a dar la buena vida y tú lo primero que piensas es en tener más, ¿cierto? A veces pensamos que esa es la buena vida. Es la primera que se nos viene a la cabeza. Tener dinero, tener riqueza, tener placeres inmediatamente, placeres inmediatos, como el placer de comer, como el placer de beber, como el placer de viajar, como el placer de disfrutar, ¿no? Como lo que nos venden como el éxito en nuestros tiempos, ¿no? Tú dices, ¿quieres ser una persona exitosa? Estás scrolleando en Facebook y te sale un cuate, un gurú del éxito, ¿no? Y te dices, estoy en este momento aquí viendo un paisaje súper hermoso, me encuentro en las costas de no sé dónde y solamente he dedicado 3 horas al día porque ahora esto es el éxito. O se te pasan otro cuate y arriba de un yate con un montón de alcohol o con un montón de chavas y ahí dicen, si quieres darte la buena vida o si quieres tener éxito en la vida, en los negocios, métete a mí en vivo que yo te voy a dar la clave del éxito para que en 3 sencillos pasos tú conviertas tu capital en un no sé qué y ¡pum! Y te da la clave del éxito, ¿no? O sea, te la voy a regalar, te dicen así, ¿no? ¿Cuántos cuates no tenemos así en internet vendiéndonos la fórmula mágica del éxito? Pero la fórmula mágica del éxito, cuando te la pintan, es un yate, un carro, un bar, un hotelazo, una buena vista, un super celular, los lujos, ¿cierto? Y dicen, eso es la buena vida, ¿no? Ese cuate tiene la buena vida. ¿Por qué? Porque creemos que a eso asociamos la buena vida. Pero hay que preguntarnos entonces, ¿eso en realidad es la buena vida? Hacer lo que quiera es darme la buena vida. Y si hacer lo que quiera es sinónimo de darme la buena vida, ¿qué es la buena vida? ¿Qué debo yo entender por darme, por tener buena vida? Vamos a poner un ejemplo sobre lo que se puede aproximar y cómo es que nosotros entendemos la buena vida y las decisiones que tomamos respecto a diferentes situaciones que nos encontramos. El primero y que estoy seguro que todos nos encontramos familiarizados con esa historia es la de Jacob y Esaú. Todos en mayor o menor medida hemos leído el pasaje bíblico de la historia de Esaú y su hermano Jacob. Hermanos gemelos, nacidos del mismo vientre de su madre, nacidos al mismo tiempo, disputando una primogenitura desde el vientre de la mano, ¿de acuerdo? Ojo, voy a hablar de la forma literal, voy a traer a referencia este pasaje bíblico, pero de la forma más literal y sin ningún tipo de la explicación rabínica que podemos ya tener concebida nosotros, sino para el efecto de este ejemplo, ¿de acuerdo? Jacob y Esaú, dos antagónicos, una persona totalmente ocupada en lo material, Esaú era un cazador, ¿no? La Biblia dice, o la Torah dice que Esaú era un hombre cazador, era un hombre de campo, que vivía pendiente de los placeres materiales, mientras que Jacob era una persona de casa, habitaba en tiendas, dice,
estudiaba Torah. La tradición rabínica nos dice que en realidad Jacob estudiaba Torah y que dedicaba más sus cosas a la atención de la mente, a alimentar más el espíritu que lo material. ¿De acuerdo? Entonces un día llega Esaú y agarra y dice, híjole, vengo de cazar y tengo un hambre, pero de aquellas. Voy a volver a mencionar, solo me voy a basar a lo literal, entendiendo que así fue el texto. Yo sé que existen otras explicaciones, pero ahorita va a ser únicamente lo literal. Y entonces Jacob le dice, ah, pues aquí hay un guiso de lentejas, ¿no? Un guiso rojo, dice la Torah. Sírveme un plato, dice. Oye, pero si yo quieres que te sirva de lo que yo te di, me tienes que dar algo a cambio. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Dame tu primogenitura. Al momento de nacer, el primero que nace es Esaú, y después dice la Torah que Jacob nace tomado del talón de Esaú, ¿no? Entonces, dice, Jacob piensa y dice, ¿y de a mí para qué me va a servir eso? Si ahorita lo que tengo es hambre, algún día voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿A mí de qué me va a funcionar? Échale, sí, no te preocupes, quédatela, pero échame el plato porque ya tengo un buen de hambre. Ah, va, órale, te van hasta dos, ¿no? Y se queda con la primogenitura. ¿Cómo estaba actuando Esaú en ese momento? Su decisión respecto a la primogenitura fue una decisión que realmente se tomó el tiempo de elegir, de pensar, o fue más bien una decisión impulsiva. Fue una decisión impulsiva. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad apremiante que cubrir en ese momento. Traía hambre, ¿no? Él realmente hizo lo que le vino en gana en ese momento. ¿Por qué? Porque él organizó su pensamiento o más bien priorizó su decisión respecto a la perspectiva de la muerte, ¿no? Él dice, pues algún día voy a morir, ¿para qué me va a servir eso? Mejor lo que me puedo comer ahorita, lo que puedo utilizar ahorita, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado la expresión de, dale que vida solo hay una, ¿no? Date la buena vida que solo vida hay una. Y solo vida hay una, y solo vida hay una, y empiezas a tomar decisiones de manera arbitraria y de manera inmediata, porque empiezas a actuar bajo el peso de la inminencia de la muerte. Uno empieza a actuar bajo el peso de la inminencia de la muerte. Es decir, que empiezas a querer tomar las decisiones simples, ya que no tienes perspectiva de la realidad a futuro. Empiezas a tomar decisiones en una perspectiva tú según práctica, pero no pones en perspectiva los compromisos o las circunstancias que se pueden presentar a futuro. ¿Por qué? Porque actúas bajo el peso de la inminencia de la muerte. Y una persona libre, en realidad, actúa bajo el peso de la inminencia presencia de la vida, no de la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que una persona que dice, venga a nosotros tu reino, que solo vida hay una, échale las tres salsas, aunque pique, no pasa nada, ya veremos mañana cómo sale. Y tómala, ¿no? O el que dice, una no es ninguna, y como dos son una y una no es ninguna, volvemos a empezar, ¿no? Vamos a echarnos una, pero una no es ninguna. Ah, bueno, entonces vamos a echarnos dos. Ya dos es una, pero como una no es ninguna, volvemos a empezar. Porque vida solo hay una. Y como una no es ninguna, pues dale, ¿no? Entonces, y sigues, ¿no? Y todo ese tipo de decisiones, que ahorita las hago de manera caricaturesca, pero de verdad hay personas que toda su vida toman decisiones bajo esa perspectiva. ¿Bajo cuál? Bajo la inminencia de la muerte, que te lleva a tomar decisiones simples e inmediatas. Cuando tú actúas y empiezas a elegir desde esta perspectiva,
tratas de simplificar la vida. La muerte es una excelente agente de simplificación, porque cuando tienes una inminente muerte, tú empiezas a tomar decisiones rápidas, dices ya, ¿no? Si tienes que elegir entre la vida y la muerte en una acción, vas a preservar la vida, entonces vas a decir esto, no importa, ¿no? Pero la realidad es que si bien la muerte está presente en tu vida, o si al final del día todo ser humano muere, el estar tomando decisiones respecto a esta inminente realidad no es la forma más apropiada para poder tomar decisiones valorando la vida. Una persona libre, dice Spinoza, un hombre libre solo piensa en la muerte y su sabiduría no es meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Baruch Spinoza, repito de nuevo, un hombre libre solo piensa en la muerte, es decir, que todo el tiempo tiene presente que va a morir, pero su conocimiento y su sabiduría no se centra en la meditación de la muerte, sino sobre la vida. Es decir, que respecto a esta inminente realidad, voy a valorar la vida y voy a primar la vida. Sé que voy a morir, entonces, ¿qué tengo que tener? Una buena vida, no una muerte inmediata. Porque si voy tomando decisiones, tomando en cuenta que algún día me voy a morir, pues seguro que estás acortando de una u otra forma tu vida, porque estás valorando más el inminente hecho de la muerte que todo lo que te resta de días antes de que llegue el día. ¿Estamos de acuerdo? Pero una persona libre en realidad dice, valora y considera la muerte todo el tiempo. Está presente, está consciente de que morirá, pero su meditación y su conocimiento, su sabiduría no está en pos de la muerte, sino de la vida. Un hombre libre es el que tiene la posibilidad de elegir en perspectiva de la vida, tomando en cuenta siempre la inminente realidad de la muerte. No al revés. Un hombre libre no es aquel que toma decisiones bajo la inminente realidad de la muerte sin tomar en cuenta la perspectiva de la vida. Un hombre libre es el que quiere hacer algo sin la arrogancia y lo arbitrario. Un hombre libre es el que toma decisiones libremente, pero sin dejarse llevar por la arrogancia y la arbitrariedad de las cosas. Cree en la realidad y esa realidad es sino otra cosa que la inminente dualidad del yo y del tú. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo una decisión, la tomo en perspectiva de mi realidad, tomando en cuenta que mi decisión no solamente me afecta a mí, sino también te afecta a ti, porque los dos vivimos en un conjunto, ¿sí? Vivimos en una sociedad, vivimos en este mundo, vivimos en este microuniverso, vivimos en la misma casa. A veces tomamos decisiones unilaterales que creemos que solamente nos afectan a nosotros, pero la realidad es que nuestra decisión afecta de manera colateral a otras personas y nunca reparamos en qué daño puedo generar o qué daño puedo causar o qué beneficio puedo generar o qué beneficio puedo causar a otras personas respecto a las decisiones que estoy tomando, respecto a las decisiones que yo mismo estoy tomando. Es decir, que el hombre libre es aquel, es el que quiere y decide sin la arrogancia y sin la arbitrariedad. Cree en la realidad y esa realidad que une a la dualidad del yo y del tú. Es decir, que lo hace consciente de su correlación con los demás. Esaú, al tomar su decisión, él no se dio cuenta de la decisión que estaba tomando. ¿Por qué? Porque él priorizó en el aquí y en el ahora. Dijo, aquí y ahora, lo que pueda comer ahorita y lo que tenga en mi mano ahorita. Mañana sabrá Dios qué pasa, ¿no? Y menospreció
su primogenitura, según el relato. Pongamos otro ejemplo. No sé si ustedes a lo mejor han visto una película que proviene de una novela de Orson Welles llamado Ciudadano Kane. Es una película viejita, o por ahí de los años 60, 50. Está grabada en blanco y negro, es una película estadounidense que trata de la historia de un hombre que empeñó toda su vida en acumular para mañana, en acumular riquezas para mañana. Todo lo contrario de Esaú. Esaú era derrochador. Esaú era, ahorita, de una vez, yo pago, échame la cuenta. Es más, mira, te lo doy en efectivo. Mientras que el ciudadano Kane era, no, era acumulador y ambicioso. Todo lo contrario. Él estaba en pos de la riqueza material. Él quería acumular para mañana, ¿no? Y acumular bien, poseer más, porque creía que la riqueza y el poder eran sinónimo de la felicidad, de la buena vida. Él creyó que la buena vida, a diferencia de Esaú, que creía que la buena vida era vivir el hoy y el ahora, Ciudadano Kane decía, la buena vida es, entre más tengo, mejor. Acumulo para mañana. Y toda su vida, Ciudadano Kane se empeñó en acumular riqueza y a utilizar a las personas como objetos, no como personas. Es decir, que las utilizó para su propio beneficio, las usó y las desechó. Cuando ya no las servían, las dejaba a un lado. Cuando le beneficiaban, las acercaba, las utilizaba. Cuando ya no le servían, las hacía a un lado y las desechaba. Ciudadano Kane lo que hizo fue no tratar a las personas como personas, sino tratar a las personas como objetos, creyendo que si él entendía el mundo en esta perspectiva material, iba a alcanzar la buena vida, porque el tener más causaba placer, le causaba cierta realización, le hacía creer que estaba cumpliendo su objetivo. Sin embargo, la película justamente inicia con la investigación de un periodista cubriendo la nota de la muerte de Ciudadano Kane, en donde él, Ciudadano Kane, sus últimas palabras fueron la marca de un trineo con la que él jugaba de niño. Esa época de niño en el que él era pobre, era humilde y que recibió el amor que los objetos no le dieron. Que recibía el amor que las personas sí podían otorgarle. Que recibió el amor, la simpatía, el cuidado en esa época infantil de sus padres. Y que él en algún momento abandonó por la precariedad en la que vivían y decidió cambiarlas por la acumulación de lo material. Cuando tú tratas de definir la buena vida en términos materiales, inmediatamente crees que la buena vida tiene que ver con acumular para mañana, ¿no? No, no solamente quieres tener un carro, sino quieres tener el carro, ¿no? No quieres tener un celular, sino quieres tener el celular. No quieres tener al esposo, sino no quieres tener un esposo, quieres tener al esposo. No quieres tener una esposa, quieres tener a la esposa, ¿no? Quieres tener lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque en un principio, no sé, te llena de bastante placer el que te atiendan y el que pagues por servicio, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el suficiente dinero para llegar a un restaurante de alto calibre
te abren la puertecita, te dicen, señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Su mesa está reservada para 2 personas. Pásale de este lado. ¿Prefiere champán? ¿Prefiere coque? El vino de la reserva de la casa? Y tú te sientes, oh, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el dinero que te acompaña el que hace que te den ese trato. Y si tú empiezas a ver que el dinero es la clave del éxito y el dinero es la clave del buen vivir, pues entonces empiezas a agarrar y decir, pues entre más dinero, más buen vivir, ¿no? Y es muy fácil que cuando el dinero llega y empiezas a vivir bien, a comprarte tus cositas, empiezas a decir, pues es que ¿por qué no? Por eso trabajo, ¿no? Por eso me esfuerzo. Me voy a dar un lujito más, ¿no? Vamos a comprarnos un carrito nuevo, ¿no? Vamos a cambiar la casa. Y empiezas a acumular para mañana. Y empiezas a ver las cosas en términos de lo material. Y empiezas a traducir que el éxito es únicamente entre más tengo, más exitoso soy. Ciudadano Kane empezó a tratar de identificar la buena vida con respecto a lo material. A diferencia de que Saúl, que era un derrochador, él era un acumulador. Y él buscaba acumular poder y riqueza. La pregunta es, ¿esa era la buena vida? Ciudadano Kane murió solo, con toda su riqueza alrededor, sin un afecto de una persona. Nadie lo fue a ver a su muerte, a nadie le importó que muriera. ¿Cuál fue el problema entonces aquí de la buena vida? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Por qué Ciudadano Kane no pudo alcanzar la buena vida que todos podríamos creer? Es que está mal, porque con tanto varo, ¿quién no va a ser feliz? Porque es muy fácil o es muy común escuchar que el dinero compra la felicidad, pero si bien el dinero te puede comprar muchas cosas materiales, no te puede comprar una verdadera amistad. Con el dinero tú puedes comprar una casa lujosa, pero no puedes tener un hogar. No puedes comprar un hogar. Con el dinero tú vas a tener una cama king size de agua super flotante vibradora que te va a dar masaje en cuanto te sientes. Es más, hasta te va a subir la sábana sola, ¡boom! Pero no te va a dar un buen descanso. Tú no puedes comprar con el dinero un buen descanso. Con el dinero tú vas a poder alquilar a la supermodelo, wow, Zoom, la mejor, pero no te va a dar una mujer, no te va a dar una esposa, una verdadera esposa. Si bien dicen el dinero no compra la felicidad, pero por allá sale, no, pero sí ayuda bastante. Sí es cierto. Aquella persona que se encuentra pendiente de sus necesidades materiales no tiene la posibilidad de pensar en la felicidad si no las tiene cubiertas, si no tiene que comer, si no tiene dónde dormir, si no tiene que vestir. ¿Cuándo va a pensar en ser feliz? ¿Cuándo va a pensar en la espiritualidad? ¿Cuándo va a pensar en ética? Pues está pendiente en que tiene que comer, ¿no? Si no tiene cubiertas sus necesidades básicas, ¿cuándo va a tener tiempo de pensar y reflexionar sobre la ética y la moral y los valores y la virtud de la vida? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque va a estar ocupada en trabajar para poder sobrevivir. ¿El dinero sí es importante? Sí, sí es importante. ¿El dinero es la base de la estabilidad emocional? Sí, sí, cierto también. Te da tranquilidad material y te da la oportunidad de atender otros asuntos. Sin embargo, el dinero no es el éxito. El dinero es una herramienta. El hombre, ¿cuál es el tema con el ciudadano que el hombre, a diferencia de los demás especies, de las demás especies que existen en el mundo, de los demás seres vivos, que un jaguar nace siendo jaguar, un chango nace siendo chango, un perro nace siendo perro, un gato nace siendo gato, y toda su vida va a ser gato y toda su vida va a ser perro. El hombre no nace siendo hombre del todo. ¿Cómo es eso, Israel? El hombre no solamente es hombre por especie, sino el hombre se construye a través de una realidad social y una realidad cultural. El hombre no solamente es hombre por haber sido de especie humana, es humano, sí, pero no es hombre, entendiendo hombre como
la concepción de un ser racional, sea hombre o mujer. El hombre no nace ya hombre, sino que no solamente el hombre solo es una realidad biológica, natural, sino también es una realidad cultural. El hombre es una construcción social, es un individuo que se forma y se construye en sociedad. Y dependiendo de la sociedad en la que se encuentre interactuando, es la construcción social del hombre del cual va a ser. No hay humanidad sin un aprendizaje cultural. No hay una humanidad sin un aprendizaje cultural. Es decir, tú no puedes agarrar y decir, hablar en términos de humanidad solamente porque todos somos seres humanos. No, porque todos somos de la especie humana. Cuando hablamos principalmente de humanidad, estamos hablando de un concepto que tiene muchas acepciones, que tiene mucha connotación, que puede significar demasiadas cosas. Cuando hablamos de humanidad, no estamos hablando únicamente de la especie, sino cuando decimos es que hay que tener humanidad, a veces hacemos con esa expresión referencia a la caridad, a la misericordia, al amor, a la piedad, a la clemencia, ¿cierto? Es un acto de humanidad o es un acto inhumano. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo hicieron hombres? No, está hablando de que fue un acto que no pretendió o que no contempló la caridad, el amor, la paciencia, la tolerancia, la humildad. No hay humanidad sin un aprendizaje cultural. Y la base de la cultura es el hombre en construcción. ¿Y cuál es el fundamento de toda cultura? El lenguaje. El código de comunicación con el cual el ser humano se interactúa y comunica. El mundo en el que vivimos es un mundo lingüístico, una realidad simbólica que construimos de manera cultural. ¿Qué quiero tratar de decir con esto? Si yo digo, oye, imagínate una mesa, Alberto, ¿de qué color te imaginaste la mesa? Ahí sigue bloqueado. Blanca, blanca. Blanca, perfecto. Alicia, ¿de qué color se imaginó la mesa? La primera, hay que ser Café, 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 perfecto. Estimada Alma, ¿de qué material se imaginó la mesa? madera, De madera, perfecto. Estimada Maggie, ¿de qué material se imaginó la mesa? Pues me la imaginé igual que la de mi casa, que es La la de más su que casa. tengo cercana. Perfecto. Cada quien se imagina, pero todos sabemos que es una mesa, ¿estamos de acuerdo? Todos sabemos que una mesa tiene cuatro patas, todos sabemos que una mesa tiene una tabla, ya sea redonda o cuadrada, todos sabemos qué es una mesa y para qué sirve, pero la mesa no es la misma en la cabeza de cada quien. Cada uno tiene un signo semántico distinto respecto a el concepto de mesa, aunque todos sabemos para qué es una mesa. Ahora imagínense para el concepto de ética. Cada uno tiene un signo semántico distinto respecto a la concepción del concepto de ética. Y cuando hablamos de que la humanidad es un proceso, más bien no hay humanidad sino un aprendizaje cultural, aquí estamos hablando de un montón de signos semánticos, de signos lingüísticos, de comunicación y de lenguaje que influyen en la formación de un individuo. ¿Por qué digo esto? Fíjate cómo le hablas a las personas. Fíjate cómo te comunicas con las personas. Fíjate cómo es tu trato con las personas.
Si tú tratas a las personas como cosas, las personas te van a tratar como cosas. Si tú tratas a las personas como humanos, las personas te van a tratar como humanos. Somos la única especie que podemos tratar y concebir y hacer de nuestro mismo individuo otra cosa. Si tú tratas a una persona como un objeto, lo que vas a recibir de regreso es un objeto, que te van a tratar como un objeto. Lo que nos convierte en humanos y lo que queremos ser es un proceso recíproco. Es decir, para que me convierta yo en humano, debo de tratar a los demás como humanos, no como cosas. Si yo no quiero ser una cosa, yo debo de tratar a los demás como un humano, como un ser humano. ¿Para qué? Para que los demás me reafirmen que yo soy un ser humano. Pero si yo a los demás los trato como objetos, como entes materiales para poder adquirir algo de ellos y después desecharlos, pues ¿qué crees que va a pasar contigo, chavo? Lo mismo. Te van a tratar igual. ¿Para qué? Para desecharte. Por eso el hombre no nace ya siendo hombre del todo, sino que el hombre se construye en una realidad que no solamente es biológica y natural, sino que también es cultural. Si tú no tratas en este desarrollo y en esta construcción de un ser humano, no lo tratas con su condición de humanidad, de humano, entonces a ese individuo lo vas a estar animalizando, cosificando. ¿Por qué es tan aberrante que a las mujeres se les trate como objetos y no como personas? ¿Y por qué te espantas que te traten como un objeto y no como una persona si el trato que das es ese, como un objeto? La humanidad, entonces, es un proceso de construcción cultural para el cual yo debo de tratar al otro como lo que es, como un ser humano, porque se está en construcción y ese también te construye a ti. Por eso, entender la buena vida en términos de lo material no es la construcción de la humanidad, porque no somos únicamente materia. Y aquí las cosas ya se empiezan a poner interesantes. No somos únicamente materia, sino también somos ¿qué? Espíritu. Entendiendo espíritu a una perspectiva filosófica, que podemos apreciar los valores de la moral, que podemos apreciar la vida y la muerte, que podemos contemplar el arte y la cultura, que podemos construir la música y la danza, que somos seres creadores, no solamente de cosas materiales, sino también de cosas intangibles. Vuelvo a repetir, con el dinero tú puedes comprar una casa, pero no vas a construir un hogar, porque el hogar, ¿cuál va a ser la base del hogar? La consolidación que tengan los individuos dentro de la casa. Eso va a ser el hogar, ¿estamos de acuerdo? No va a ser propiamente la casa. Y tú puedes vivir en la casa más padre de todo el mundo, en la casa más lujosa y con los mejores servicios y con todos los sirvientes, y no te vas a sentir en casa. ¿Por qué cuando vas a un hotel no te sientes en casa? Es cierto. ¿No? Vas a un hotel, pero en realidad no te sientes en casa. Aunque tienes muchos mejores servicios que en tu casa, tienes la cama súper suavecita, la tele de plasma más grande que la tuya, está todo un montón de personas a tu servicio, pero en realidad no estás en tu hogar y tú no te sientes en tu hogar. Y después regresas a tu casa, a tu colchoncito viejo, con tu telecita que todavía utiliza antena de Sí. conejo, pero llegas y dices, me voy a preparar un cafecito. En mi tetera, que ya está medio desvencijada, ya le puse ahí la remendé con un parche para que no se le caiga el asa, pero estoy en mi hogar, ¿cierto?
El tema entonces no es lo que lo material te puede dar, porque el problema es que lo material no te da las cosas que el hombre necesita. Los hombres no somos cosas, los hombres no somos puras cosas, necesitamos cosas que las cosas no tienen. Y esas cosas que las cosas no tienen, solamente las puede dar otra persona. Si tú entonces consideras que vivir humanamente es vivir materialmente, estás equivocado. Vivir humanamente es no vivir de cualquier modo. Vivir humanamente es vivir con un trato humano hacia los demás. Tratar a los demás con humanidad, en esta condición de ser humano. Y entonces, ¿por qué traigo todo este rollo? Porque estamos hablando de que queremos descubrir cuál es el buen vivir. ¿Por qué? Porque somos libres de elegir. Oye, felicidades, eres libre de elegir. ¿Y qué vas a elegir? No, pues el buen vivir. ¿Por qué? Porque puedo elegir hacer lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que quieres? Pues darme la buena vida. Quiero darme la buena vida. Y en términos de qué es la buena vida, pues entonces si yo soy libre de elegir, tengo que elegir correctamente, tratar a los demás con humanidad, porque si los trato como cosas, las cosas no me dan las cosas que el hombre necesita, porque los hombres no somos puras cosas, necesitamos cosas que las cosas no nos dan. Si no te importa nada, ni nadie, pues a nadie le va a importar algo de ti. ¿Estás de acuerdo? Si no te importa nada de nadie, a nadie le va a importar algo de ti. Pero si todo lo contrario, si tú te construyes lo más humanamente posible, entendiendo la humanidad como esta apropiación, esta construcción cultural a través del lenguaje y la comunicación que deriva en un trato humanizado, entonces ya tenemos la primera aproximación a lo que es la buena vida, vivir de manera humana. Vivir la buena vida, podríamos decir que es el sinónimo de vivir feliz. La ética, entonces, es el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. ¿Para qué? Para vivir feliz. Obtener una buena vida para poder vivir feliz. Pero entonces nos volvemos a topar con otra aproximación, con otra duda y otra pregunta. ¿Qué es ser feliz? Porque yo soy feliz con el café con leche, pero a lo mejor a ti te gusta sin leche, ¿no? Yo soy feliz con los taquitos al pastor sin salsa. Y mucha gente me dice, soy mexicano, ¿eh? Y yo no como picante. Y muchos me dicen, ¿cómo eres mexicano y no comes picante? Lo siento, defraudé a mi nacionalidad. He defraudado a mi país, pero no me gusta el picante. O sea, si tú me dices, ¿quieres que pique o que no pique? Pues prefiero que no pique. No me gusta comer con picante. Soy mexicano. No me apasiona el picante. ¿Soy una aberración para mi nación? No. ¿Soy una rareza tal vez? ¿Soy feliz? Sí, claro que soy feliz. Y hay gente que me dice, ¿cómo puedes ser feliz? ¿Cómo no le puedes echar salsa a los tacos? Lo siento, pues así me gusta. Así soy feliz yo. Tú eres feliz jadeando y haciéndole. Yo no. Cada quien. Entonces, ¿qué es ser feliz? A esa pregunta le intentaremos dar respuesta la próxima clase. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Voy a ver los mensajes que tengo aquí en el chat. Dice Maggie, pienso que la nueva vida depende de las prioridades de cada persona. Ok, sí.
Con permiso, bueno, Ana se tuvo que retirar. Y Alicia dice, don Israel, ya me la complico en la cabeza. Ok, sí. Esto es que es justamente lo que nos va a llevar a exaltar el espíritu. Ahorita hicimos la primera aproximación al espíritu de manera filosófica. Esta característica que tiene el hombre de crear no solamente cosas materiales, sino también cosas poéticas, ¿cierto? O sea, tenemos la capacidad creativa de poder desarrollar arte, música, danza, escultura, pintura, cosas que manifiestan el ser. Y el ser, ya vimos que forma parte de una concepción cultural. Entonces estamos aproximándonos que de alguna manera sí hay algo en común. Tenemos algo que nos une, tenemos algo que podría aproximarse a esta ética universal que estamos buscando entender y que aunque podemos tener distintas construcciones culturales, hay singularidades del ser humano en general, independientemente de su etnia, que nos pueden aproximar a esto, la condición de la humanidad, ¿no? El tratar a los demás, a todos como seres humanos, independientemente de su raza, género, etnia, religión. Porque, ojo, estamos hablando de aproximarnos a un concepto de ética universal que abrace a todo el mundo, sin tratar de transformar sus convicciones religiosas o políticas o sociales, sino que tenga la capacidad de abrazar a todo el mundo y que nos englobe desde nuestra propia concepción del ser. Ese es el reto en este curso. Está bueno, está bueno. La próxima clase vamos a hablar sobre la felicidad según Sócrates, Aristóteles y Platón. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a darle paso a las preguntas y respuestas. Estimada Alicia, le escucho. No, don Israel, usted nos tiene de cabeza. La semana pasada no dormí por pensar en la ética. Hoy no me va a dejar dormir por pensar en la felicidad. Pero sí le preguntó algo. Nos Dígame. dejó con la duda de las dos preguntas anteriores. Que qué pasaba con si tirábamos o no al hombre al Ah. mar y el de la línea del tren no nos contestó. A ver, Esas dos preguntas son preguntas sin respuesta, digámoslo así. Tenemos que construir, tenemos que juntos llegar a la respuesta de esas dos preguntas con la ayuda del cielo al final del curso, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión. Lo que es un hecho es de que tendremos que tomar una decisión que con suerte no podrá ser la mejor para todos, pero tenemos que ver que sea la más ética en virtud de lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Perfecto. ok, muchas gracias. Claro que sí, estimada. Estimada Maggie, adelante. Nada, Israel, Sí. me río porque yo soy boricua Ajá. y a mí me encanta el pique, ¿sabes? A mí me mencionas pique y se me hace la boca agua y digo, Dios mío, ¿cómo Israel no le va a gustar el pique? Y te comento porque yo trabajé en contabilidad Ajá. hace muchos años, eso fue como para el 95, 97, 98, con una compañera, Mariana Peláez, que ella es mexicana, y Ajá. ella fue que me consiguió pique, chile de Ah, árbol, ok. y me envicié con eso, pero te comento si ahora se hace en México. Ella me comentó que hacía muchos años que no iba a México y cuando fue en México por costumbre eso aquí no lo hacen yo la entiendo a ella. Ella cuando iba a México e iba a cruzar la calle, me dice si eso es correcto o no, pues si había un hombre, le cogía por la mano y la cruzaba a la calle. ¿Eso es cultura allá? No, no sucede. O sea, que estés parado en la esquina esperando cruzar la calle y que venga un hombre, te tome la mano y te pase del otro Y te lado. pase al otro lado. No, Pues eso no, aquí no no. se hace, obviamente. Entonces, ella me decía que donde venía, pues eso se hacía. Y cuando Mm, fue a México y alguien le agarró por el brazo, ya pensó que le iba a saltar o algo, le dio a carterazo y qué sé yo. Y yo digo, no. pues para que veas cómo es la cultura también, que uno cambia de cultura, ¿verdad? Ujú. No, 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 Eh, no, no. Realmente creo que a lo mejor hay algo, un escenario en el que puede pasar. ¿Cuál es mm, este? En el que tú ves una persona mayor que tenga ah. problemas, alguna discapacidad, Bueno, aquí que... se hace, si es así, aquí se Ajá. hace, sí.
Sí, que no tenga, que tenga alguna discapacidad o que necesite ayuda para pasarse porque necesita apoyarse en alguien o que venga con bastón o algún problema para caminar rápido, lo auxilias y principalmente lo haces para que el automovilista detenga su marcha, ¿no? Ujú, Y ayudas a hacer que el automovilista disminuya la marcha. Obviamente te cruzas por la esquina, esperas si no hay un semáforo, pues haces eso y si hay un semáforo, te esperas a que se ponga el rojo para que puedas pasar. Pero así de que yo esté parado en una esquina y veo a una mujer y le tome la mano y le diga, vente, vamos, no, eso no sucede. Ajá, eso no sucede. Pues ya me lo había comentado, eso son muy muchos años, te lo estoy diciendo como para el 97 por ahí más o menos. No, no. Pero nada, lo que quería hacer referencia es que me dice que no pique de pique, y yo le digo a Maggie, "Yacho, yo que con el pique soy, y que pero que pique, ella me trajo de allá de México, chile de árbol. Fíjate lo que es justamente la cultura. Aquí cuando tú utilizas la palabra pique, yo estaba entendiendo otra cosa, ¿eh? Porque aquí regularmente la palabra pique se refiere al alcohol. Se refiere a la Ah, bebida, no. no se refiere Oh, sí. al picante. Aquí, si quieres hablar de chile, o sea, si quieres hablar de salsas y eso, le pones picante, la palabra Ah, picante. 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 Acá dicen Ajá. Y pique, cuando tú picante también dices se le puede pique decir, acá, pero hace referencia a la bebida, al alcohol. No, yo dije, no, órale, no, acá el no, no. estimado ya me está diciendo que le gusta el alcohol. Y dije, bueno, a No, todo no, el gusto, ¿no? aquí en Puerto Rico se bebe mucho, ¿sabes? Aquí se bebe mucho Ajá. y el alcohol típico de aquí, bueno, hay mucho porque está, no sé si has escuchado el Don Q, está el Bacardí, Sí, aquí se hace que bastante. se escuchan mucho, pero aquí el ron fuerte, fuerte, fuerte se llama pitorro. Ah, mira. Eso sí que, jejeje, eso sí que de verdad. Como dice Bad Bunny, pitorro de coco. Pitorro de coco. Ahora que Date dos vaya yo shots a y no Puerto le cojas Rico, el gusto. yo soy fanático del ron, ¿eh? A mí, si hay una bebida que me gusta, yo casi no soy cervecero, no me gusta mucho la cerveza, y a mí me gusta A mí más el tampoco. y el ron es mi predilecto. Entonces yo me puedo acabar una botella de ron o de brandy y no me embriagan. Así que, Wow. Y yo soy fuerte para el alcohol, pero pitorro, te recomiendo 2 tragos y no le sigas dispárale de contar. porque vas Ok. a estartear. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, estimado. Bien. Estimada Alicia, adelante. Aquí en Costa Rica cuando decimos pique es cuando se van los chiquillos en carretera a hacer pique, en carretera, o sea, pique entre dos carros, hacer competencia. Se le dice Ah, ok, aquí ok, el ya, como pique. carreritas. Aquí le decimos nosotros Es correcto. carreritas. Ah, ya no. Es Aquí correcto. pique. Aquí pique se puede entender así como, o sea, en el contexto en el que estamos, me gusta el pique, o sea, como que te gusta beber, ¿no? O están de pique, también existe esa expresión aquí en México que se están peleando, ¿no? O sea, como que están ahí picudeando, como que están peleando entre ellos. Puede ser esa también esa expresión. Pero bueno, justamente es la magia de la humanidad, ¿no? Que podemos tener esta hermosa apropiación cultural y aprender de todos lados. Adelante, estimada Alma. Muy buena la plática, muchas gracias. Gracias por la clase, gracias porque, bueno, a mí me está gustando más, cada vez más esta clase, porque Ujú, miro la importancia, por ejemplo, nosotros como nos estamos acercando a la Torá, que no somos judíos sobre todo, qué ujú, importante es este desarrollo para nosotros, el aprender a tener un criterio, aprender a pensar, aprender a ujú, analizar, a cuestionarnos ujú. todo por todo. O sea, dije Correcto. yo, qué interesante se me hace esto porque es, bueno, yo lo estaba entendiendo ahorita así, es como comenzar de verdad a vivir, Ujú, porque cuando tiene, o sea, hasta una palabra tiene sentido, o sea, conoces la palabra, por así decir, una palabra a profundidad tiene sentido y ujú. aplicarla pienso que tiene más sentido. Entonces Claro. nosotros debemos ser personas que de verdad no seguir como dijo, no recuerdo quién dijo, si Asher Kakwa, no recuerdo quién, que tenemos que aprender a quitarnos como esa iglesia de la cabeza, que solamente Ujú. obedecemos, obedecemos y obedecemos sin cuestionar, sin saber si realmente estamos haciendo cosas Es correcto. verdaderamente que se tienen que hacer, o nada más estamos así como, tenemos como, yo así sentía como que el cerebro está congelado así, Ajá, y se sí. está, o sea, estamos enseñando,
prácticamente a pensar, a desarrollar todo el potencial que tenemos, porque pienso que sí tenemos un buen potencial, pero ha estado congelado y ahorita así como que hay que sacudir un poquito, así que muchas gracias, de verdad, gracias. Qué bueno, estimada Alicia, estimada Alma, me da muchísimo gusto que le esté gustando la clase. Y justamente es eso, o sea, una de las cosas que estaba yo cuando me replanteé este tema de qué curso dar y para qué y hacia dónde. Creo que el rap me dio en una de las clases, el rap Asher me dio en una de sus clases me dio la respuesta, ¿no? Él sugirió el libro de ética universal porque dijo, todos los seres, todos los no ágidas deberían de estudiar y ejercitar siempre la ética, ¿no? O sea, estudiar mucho sobre este tema. ¿Por qué? Pues porque es la base de lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a desarrollar, es la forma en cómo desarrollando el intelecto vamos a conectarnos más con nuestra parte más reflexiva y de esa manera vamos a aprender a tomar decisiones mucho más centradas, no emocionales, a tener la capacidad de poder discutir y poner en la mesa nuestras propias convicciones y ponerlas en cuestión, ¿no? Y poderlas confrontar con otras ideas que pueden ser yuxtapuestas o que pueden tener aparentemente ser antagónicas, pero que en algún punto se pueden llegar a encontrar, ¿no? Y tener la capacidad de poder analizarlas y transformarlas y modificarlas si es necesario, es algo que construye al individuo, porque no podemos ser seres humanos estancados. O sea, no puedo agarrar y decir, ya aprendí esto y ahí me quedo. La verdad no es que cambie, pero siempre evoluciona. La verdad no es que sea otra, sino evoluciona. Así como Dios es eterno, así como la verdad es eterna, pero la verdad está evolucionando en relación a la realidad. La verdad y la realidad son cosas que van de la mano y van evolucionando. Y nosotros tenemos que ir evolucionando y cambiando. Nuestra realidad cada vez es distinta, no es la realidad de nuestros padres, no es la realidad de nuestros abuelos y tampoco va a ser la realidad de nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros tendremos que evolucionar y no despegarnos de esto creyendo que no podemos avanzar, sino no todo lo contrario, hay que evolucionar, hay que seguir en desarrollo con la vida, ¿no? Es importante todo eso y por eso la ética nos ayuda justamente a ejercitar esto y nos vamos dando cuenta poco a poco que estamos tomando cosas de otras culturas o de otros pensamientos que se van a llegar a empatar con la Torah y que de ahí vamos a ver también cuál es el origen. Y no, mi intención no es agarrar y decir quién lo dijo primero, sino darnos cuenta de que se complementan y que tienen estas aproximaciones, estas aparentemente distintas figuras de pensamiento, pero que verdaderamente nos ayudan a la comprensión global de un tema. Perfecto. Aquí tengo comentarios de la estimada Norma Levia. Así es correcto, la cuarta milla. Muy bien. Dice, me parece que la felicidad depende de la perspectiva, pero tu perspectiva se forma de acuerdo a tu moral y tu ética adquirida. Muy bien. Es un punto importante. La próxima semana vamos a empezar a hablar sobre realmente qué es la felicidad y cuál es la virtud dentro de esa felicidad y cómo es que nosotros podamos alcanzar la felicidad a través de ejercitarnos en la virtud. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Como siempre ha sido un gusto poder participar con ustedes. Les voy a pasar el link en cuanto suba la clase a YouTube y con ayuda del cielo nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, que tengan un excelente inicio de semana y que Hashem les multiplique en bendiciones. Nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Buenas noches, muchas gracias. Saludos.